Muy buenos días, tengan todos, queridos hermanos, tengan todos un feliz sábado. Me siento complacido nuevamente de compartir con ustedes un interesante repaso de la lección. Lección número 6 que lleva por título ¿Por qué se necesita interpretación? Importante interrogante para nuestros días. ¿Cómo interpretar la Biblia correctamente? El por qué interpretar la Biblia correctamente. Para tener este repaso brevemente vamos a tener unas palabras de oración antes de iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias por tus cuidados, tus misericordias y sobre todo por estas interesantes lecciones que hemos aprendido durante estas semanas. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos pueda enseñar cómo se interpreta correctamente las Escrituras. Gracias una vez más, te pido por cada clase, por cada maestro, por cada feligrés que está en estos momentos pendiente de este repaso. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, iniciando este breve repaso, pero interesante repaso de la lección número 6, vamos a ver qué dice el versículo de memoria para esta semana, que lo encontramos en el libro o en la carta de Hebreos, el capítulo 11, el verso 6, que dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice la carta de Hebreos. Realmente, para acercarnos a Dios por medio de la Escritura, tenemos que creer lo que está escrito, lo que Él nos ha dejado, lo que Él ha manifestado por medio de la Escritura. Y eso es muy importante para nuestro tiempo. Hay muchas interpretaciones en cuanto a la Escritura, muchas ideas, muchos conceptos teológicos, pero sin duda tenemos que tener en cuenta de que para tener una correcta interpretación de la Escritura pueden existir algunos aspectos que nos pueden impedir tener una interpretación correcta de la Escritura. La Escritura no es un libro que tú puedes agarrar al azar y escoger un versículo hoy y otro mañana y pensar de que sin duda puede ser un talismán en tu vida. No, la Escritura se hizo con el fin de que la estudiáramos, que la leyéramos más que todo, que la entendiéramos también. Se hizo con ese propósito. Entonces es importante tener en cuenta de que hay algunos factores o algunas cosas que nos pueden hacer de que no tengamos clara la interpretación, una interpretación de la Escritura. La Escritura es muy amplia y tiene temas que son muy profundos y necesitamos realmente direccionarnos y tener la interpretación correcta. Ahora, la Escritura es un libro literal, pero también es un libro que se discierne espiritualmente y eso lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros para estudiar la Escritura, si tenemos mucho conocimiento o tenemos algún tipo de formación que se nos ha venido dando a través de los tiempos, en las escuelas, en las universidades, eso no va a decir que vamos a ser unos buenos interpretadores de la Biblia. Si tenemos algunos títulos académicos, eso no va a decir si tenemos algún doctorado, alguna licenciatura, eso no va a decir que nosotros somos los mejores interpretadores de la Biblia, no. Lo que nos va a ayudar a nosotros a interpretar la Biblia es realmente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un libro que se interpreta o se discierne espiritualmente. Nosotros debemos tener ese discernimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces es importante que tengamos en cuenta de que nosotros al momento de abrir la Biblia debemos ir a la Biblia primero con humildad y sumisión, pidiéndole a Dios que nos enseñe. Si nosotros vamos con alguna idea preconcebida, porque ese es uno de los obstáculos que tenemos para interpretar la Biblia de la mejor manera. Eso se llama la presuposición, presuponer. Es algo que de repente nos han enseñado desde pequeño, entonces decimos, yo pensaba que era así, yo creía que era así porque me lo enseñaron desde chico, o me lo enseñó un profesor, o me lo enseñó un maestro, me lo enseñó un tío, me lo enseñó mi papá. O sea, todas estas cosas pueden existir porque nosotros, cuando abrimos la Biblia no tenemos la mente en blanco. Hay algo que estamos presuponiendo y suponemos, y eso es lo que abunda en nuestro tiempo, las suposiciones. Yo supongo que es así, pero nadie se detiene y abre la Escritura para saber si es real lo que está diciendo la Escritura o lo que lo dijo tal persona o tal maestro. Entonces tenemos que tener
mucho cuidado con esto. No nos podemos conformar con que alguien se levante y diga, esto es así. Tenemos que ver, como hicieron los bereanos, detenernos, abrir la escritura y saber de que lo que están diciendo es verdad. Entonces, podemos tener, como dije, muchos preconceptos que se nos ha enseñado, ya sea de la niñez o algún tipo de tradición, que en su momento nos puede nublar. Y ahí es donde vienen a veces los debates, ¿no? Y uno trata de convencer a la otra persona diciéndole no, no es lo correcto. Y como ya viene de chico con esa presuposición, entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Así que esas son algunas cosas que nos pueden hacer en todo momento no tener una interpretación correcta. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y le decimos, Señor, enséñanos qué realmente dice aquí, estamos convencidos de que Dios nos da la respuesta. Ahora, otro factor interesante que encontramos de cómo interpretar la Biblia correctamente es la traducción y la interpretación. Traducción e interpretación, ¿son lo mismo? No. La traducción y la interpretación no son lo mismo. Nosotros, a las personas que en estos tiempos nos ayudan a traducir idiomas, le llamamos traductores. Pero ellos mismos se hacen llamar intérpretes, no traductores, intérpretes. Porque lo que busca el intérprete, aquí me gustó lo que dice la cartilla, dice, es transmitir el significado esencial de la idea. Y eso es lo que busca el intérprete. Entonces, la Biblia, recordemos que fue originalmente escrita tanto en hebreo y tanto en griego. Entonces, nosotros al encontrarnos la Biblia, recordemos que la Biblia fue interpretada después a otros idiomas y nos hemos encontrado hoy cualquier cantidad de traducciones, inclusive al español. Ya encontramos diferentes versiones. Eso es lo que nosotros encontramos hoy en día en la Biblia como las versiones. Encontramos muchas versiones y estas versiones nos dan un significado de algunas cosas. Lo que se está tratando de hacer hoy en día con la Biblia es de que con las interpretaciones de la Biblia es que se nos está dando un lenguaje más simple. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que Dios desea de que nos detengamos un momento y que nosotros al tener estas traducciones simples le podemos quitar esencia a lo que dice el texto realmente. Entonces, técnicamente tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Tenemos herramientas muy importantes en nuestro tiempo, como la hermenéutica, que es el arte de interpretar la escritura. En la teología se utilizan muchas herramientas que nos ayudan a interpretar la Biblia de la mejor manera. Encontramos la hermenéutica, la homilética, también existe la concordancia, los diccionarios de hebreo, de griego, que también nos ayudan a profundizar más el estudio. Recordemos también que la cultura también está en medio de todo esto. Nosotros, por ejemplo, somos de Occidente. Y hay algunas cosas que quizás la vemos muy superficialmente, pero en Oriente, donde fue escrita la Biblia, se pueden entender de una manera mucho más certera. Entonces, pero no quiere decir que nosotros podamos entender lo que Dios quiere transmitir en su momento. Entonces, ese es otro de los factores también que en determinado momento la cultura también puede influir. Recordemos que la Biblia viene de Oriente, la gran mayoría de los libros se escribieron de lado allá, y la cultura realmente sí estaba en medio del escritor. Y a veces tenemos que tener esto en cuenta. Eso lo estudiamos la semana pasada. Nosotros, la cultura sí influyó cuando se escribieron las escrituras, pero en nuestro tiempo nosotros, estudiando un poquito más y ahondando un poquito más, podemos a veces entender por qué se citaron, vemos el contexto cultural, histórico, y vemos por qué se citaron algunos textos o algunos versículos y por qué actuaban de esa manera. Entonces, eso es muy importante saberlo. Quiero compartir contigo unos versículos que se encuentran en el Evangelio de San Lucas. La Biblia es un libro contextual. La Biblia se afirma desde el principio hasta el final. ¿Sí? Nosotros no podemos agarrar solamente una partecita para tratar de buscarle un significado a lo que queremos. Nosotros tenemos que estudiar
el contexto completo. Eso lo estudiamos la semana pasada. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 y el verso 27, dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí está hablando de Jesús explicándole a esos discípulos que iban caminando por Emaús, por ese camino oscuro. Jesús les tuvo que hablarles a ellos por medio de la escritura porque ellos no entendían lo que estaba pasando. Y ellos presuponían de que este Mesías, el Mesías que iba a venir, iba a ser el Mesías que lo iba a libertar y que iba a ser el Mesías político. Recordemos eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces Jesús tuvo que nuevamente explicarle, cuando dice Moisés, él está hablando del Pentateuco, le dice Moisés, los profetas que nosotros conocemos y la escritura, los libros sapiensales también. Entonces él empezó a repasar los versículos que hablaban de él como el Mesías y de los versículos que ellos no conocían. Entonces es importante a veces conocer el contexto completo. No podemos agarrar solamente una partecita. Si nosotros agarramos hoy en día el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que este se sostiene de los profetas mayores y los profetas menores. Entonces es importante a veces conocer todo el contexto, no solamente de repente agarrar una partecita o quedarte solamente con un libro. No voy a quedar con este libro porque me gusta lo que dice este libro y cómo lo dice. No, tienes que agarrar todo el contexto. La Biblia es un contexto completo. Y el otro versículo que quiero compartir se encuentra ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, y el verso 44. Nuevamente les dice, miren cómo le dice Jesús. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nuevamente utiliza la escritura completa o el Tanakh en ese tiempo para decirle lo que estaba pasando. Ahora, miren lo que dice el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. O sea, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién es el único que nos puede abrir el pensamiento? Jesús, el Espíritu Santo, son los que nos pueden abrir ese pensamiento. Cuando nosotros tenemos una idea de algo, no entendemos una doctrina. Es más, aún las doctrinas se afirman con la escritura. Si nosotros imagínense que hoy en día tuviésemos doctrinas sin la base bíblica. Tuviésemos problemas, y eso es lo que se puede encontrar en algunas denominaciones, que no hay una dirección, un objetivo, hacia dónde vamos, de dónde venimos, a qué le estamos apuntando. Y eso es importante. Entonces Dios es el único que nos puede abrir el conocimiento, en un momento, si hay temas que son tan complejos, vuelvo y repito, que conllevan a este estudio, y nosotros tenemos que realmente pedir la dirección de Dios. No afirmar nuestras propias ideas o conceptos, porque si tenemos alguna idea o un concepto y nosotros abrimos la Biblia porque queremos buscar algo que lo siga reafirmando, vamos a seguir fallando. Entonces nosotros tenemos que buscar ese apoyo en Dios y ir sumisos. Aún si estamos equivocados, pensábamos algo de mucho tiempo, y dejamos de que el Espíritu Santo nos conduzca o nos dirija, nosotros al final vamos a aceptar lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, no lo que nosotros queremos decir. Y eso es lo que encontramos hoy en día. Muchas enseñanzas, y se quieren seguir enseñando, valga la redundancia, y quieren seguir afirmándolas, pero no es lo que Dios ha enseñado o Dios ha transmitido. Nosotros tenemos que detenernos en lo que Dios nos quiere decir en su momento. Nuestra naturaleza pecaminosa es otro obstáculo también. Nosotros como hombres pecadores, en nuestra naturaleza a veces no es difícil a veces entender las cosas. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos en su momento. Se les fue difícil entender lo que Dios lo que Cristo iba a padecer. Y ellos no lo querían aceptar. En su naturaleza no iban a aceptar nunca esta parte de la Escritura. Y hasta nuestros días también, porque se espera a un Mesías victorioso.
pero no querían ver la parte del Mesías amedrentado que iba a morir y que iba a expiar los pecados de la humanidad. Entonces es importante ver de que nuestra naturaleza humana también, a veces nosotros en nuestra naturaleza nos engañamos, ¿sí? Dice que nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Cuando nosotros queremos creer algo y que estamos convencidos de algo, vamos a buscar todos los pretextos, los textos fuera de contexto se van a convertir en pretextos para que nosotros reafirmemos lo que nosotros queremos creer y no lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, muy bien, es importante la interpretación en nuestro tiempo, tener estos conceptos presentes y tener en cuenta de que Dios direcciona nuestros estudios, de que la Biblia es un libro que se discierne espiritualmente y que necesitamos sentarnos, estudiarlo. Si nosotros, dice que la fe viene por el oír, pero yo no me puedo quedar solamente escuchando lo que dijo el predicador o lo que dijo el maestro de escuela sabática. Yo también tengo que detenerme a abrir la escritura y entenderla, leerla y entenderla. Para finalizar, vamos al libro de Nehemías, el capítulo 8, y vamos a ver lo que le sucedió al pueblo después de ese regreso del primer exilio, cuando regresaron a Jerusalén, cuando tuvieron que reconstruir todo, no solamente los muros, el templo, sino también la parte esta de la escritura. Vamos a ver qué dice. Tuvieron que nuevamente recordar lo que estaba escrito. Y dice, y leían, en el verso 8 dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido. Su sentido. Nosotros cuando leemos tenemos que leer las cosas con sentido. Y como lo repito, la Biblia es una armonía. Una parte sostiene a la otra. Cuando no existe este principio y hay algo que una parte no puede sostener a la otra, entonces hay que ver esa parte que es lo que está sucediendo. Entonces es importante que nosotros podamos entender en este tiempo que es vital leer la escritura. De que todo viento de doctrina, toda enseñanza que tiene que venir, nosotros tenemos que detenernos y estudiarla detenidamente, porque la hermenéutica es la interpretación de la Biblia cuidadosamente. Nosotros no tenemos ni un apuro de dar una respuesta, porque esto Dios no nos lo está pidiendo a nosotros realmente. Ya la escritura está. Nosotros debemos interpretarla correctamente. Y cuando la interpretamos correctamente, nosotros vamos a tener una dirección sana de las cosas que vamos a hacer. Y cuando una iglesia tiene una dirección o sabe hacia dónde va a tener una misión clara y no distorsionada. Entonces, eso es importante saber. Si tenemos alguna duda de alguna doctrina, hay algo que no entendamos, hay que seguir orando y seguir leyendo para que Dios nos pueda dar la respuesta que estamos buscando. Y estamos seguros de que Dios va a responder. Pero tenemos que acercarnos a Él con fe, no dudando, porque a veces la duda es lo que nos impide entender las Escrituras. Si nosotros nos acercamos a la Escritura dudando, ya vamos a tener un problema desde ese instante. Y cuando hay algo que no entendamos, tengamos la humildad de decir, no lo entiendo, Señor, explícamelo. O mándame a alguien que me lo pueda explicar, porque así sucedió con Felipe y el etíope. El etíope no entendía nada, pero Dios le mandó a alguien que le explicara lo que significaba. Dios trabaja así. Así que bueno, muy bien, hermanos. Muchas gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares y que podamos siempre tener ese privilegio de abrir la Escritura y estudiarla de tapa a tapa. No solamente una partecita, no solamente esto, no lo que yo quiero entender esto, no, lo demás no lo entiendo. Hay que tratar de entenderla toda. La Biblia es una historia completa y tenemos que saber explicarla como es. Entonces, muy bien, hermanos, vamos a orar para terminar este repaso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tus cuidados, tus misericordias. Gracias por este repaso en esta mañana. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Y Señor, te pedimos en esta mañana que nos puedas seguir enseñando, Señor, que nos puedas seguir direccionando. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, nos veremos en el próximo repaso, si el Señor nos los permite. Que Dios te bendiga en esta mañana. Feliz sábado.